Padre Santo, te queremos alabar y bendecir en este día y te damos la oportunidad de poder estar reunidos aquí para celebrar la Cena del Señor. Un día como hoy, hace aproximadamente 2025 años, tú descendiste a Jerusalén del Monte de los Olivos. La gente te aclamaba, te glorificaba. Señor, nosotros también queremos glorificarte con nuestras vidas. Queremos honrarte, Señor, sabiendo que de ti, por ti, para ti son todas las cosas. Y queremos, Señor, pedirte que tú guíes este estudio, que sea tu Espíritu Santo el que hable a través de mí, para que todos seamos edificados y alentados a vivir para ti, para que seamos estimulados al amor y a las buenas obras. Te pedimos, Padre, que nos dé la mayor concentración, la mayor convicción y entregas a nuestra mente un recuerdo vívido de todo lo que tú tuviste que vivir y padecer en ese tiempo, a causa de nosotros, para liberarnos de la esclavitud del pecado. Te pedimos todo esto, Padre, confiando en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces, la Pascua también simboliza la fiesta de... Vamos a ver un pasaje en Mateo 21 del 2 al 5 que dice así, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor lo necesita y luego los enviará. Todo eso aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino hijo de animal de carga. Aquí, curiosamente, en este evangelio, según San Mateo, recuerden, Mateo era Leví, era cobrador de impuestos, al cual Jesús llamó, como a todos los otros discípulos. Él se concentró en el pasaje de Isaías 9:9, para poder darle el verdadero sentido profético. Los otros autores de los evangelios que celebran la Pascua solo hablan de la asna, pero aquí él habló del pollino del asna y era natural porque era más fácil que el pollino, siguiendo a su mamá, no se extraviase, pero además así dice la profecía. Entonces, cuando Jesús entró a Jerusalén montado sobre esta asna, pues asna cumplió el sentido profético del Antiguo Testamento. Ayer estaba viendo yo porque algunas personas dicen, muéstrame a Jesús en el Antiguo Testamento, y hay más de 350 referencias de Jesús en el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que no todas las personas tienen ese discernimiento espiritual o ese oído para escuchar la palabra. Nosotros, a lo largo de nuestra vida, todos lo sabemos, nuestra mente a veces es muy complicada porque vienen pensamientos de aquí, de allá, cosas que deseamos, ídolos que tenemos, y a veces es muy difícil poder entender con claridad el sentido de las profecías. De ahí la importancia de siempre leer el texto de acuerdo a su contexto, de ver en qué época, qué más o menos sistema de pensamiento había en aquella época, y todo eso nos ayuda. Entonces, Jesús, en ese entonces, que es lo que se llama el Domingo de Ramos, que hoy estamos celebrando, él cabalgó y pues toda la multitud lo declaró. No sabemos que más adelante, cuando está siendo juzgado por Pilato y los fariseos levantan la voz y contaminan a todas las personas, pues ellos dicen, crucifícale. Entonces vemos cómo el ser humano es cambiante, puede llenarse de emociones en un momento, puede alabar a Dios, pero como no hay consistencia en su vida, a la larga puede negarlo. Y eso para nosotros también es una enseñanza porque pues es lo que Santiago llama el doble ánimo. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y todos padecemos de doble ánimo de alguna manera.
A veces vienen las pruebas y nos deprimimos, a veces vemos que el mundo no tiene sentido, luego el Señor llega, nos alienta con su palabra y vemos todas las cosas de una manera diferente. Y nosotros tenemos que aprender a ver las cosas como Dios las ve. Y es precisamente por lo que tenemos que desarrollar la mente de Cristo. Jesús por eso criticó de una manera muy fuerte a los escribas y los fariseos de aquel tiempo, porque ellos eran muy meticulosos en el cumplimiento de las leyes, más aparte todos los reglamentos que pusieron, y perdieron de vista lo más importante que era el amor de Dios y su misericordia y su benevolencia. Aquí en Mateo 21:19 dice, y viendo una higuera, Jesús iba hacia Jerusalén, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. ¿Por qué Jesús maldijo la higuera? Fue una reacción de enojo porque no tenía frutos y tenía hambre, o él quería poner, como lo hizo, una parábola en acción. Y esto precisamente nos habla de cómo puede estar nuestro corazón o cómo podemos estar llevando nosotros nuestro cristianismo. Todos de alguna manera tendemos a ser religiosos. Yo he concluido que cada mente, de acuerdo a las normas que sigue, porque toma lo que conviene y desecha lo que no le conviene, cada uno vive su propia religión. Nosotros vemos este ejemplo vívido en el libro en el Antiguo Testamento, en los 5 libros de Deuteronomio principalmente, y en Jueces, que se menciona muy comúnmente la frase, cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea que cada uno había establecido sus propias normas, tomaba lo que quería, desechaba, se guiaban por las emociones de su corazón y todo hacían menos adorar a Dios. Pero ¿qué pasó? No había un fruto verdadero. Israel como nación fracasó porque fue a Israel a quien Dios le encomendó evangelizar al mundo. Y no nada más no lo evangelizaron, sino que se mezclaron con las naciones que Dios le dijo que tenían que destruir en la tierra de Canaán y adoptaron sus costumbres y peor, porque se llegaron a degradar más que ellas. Entonces, eh, así, a Dios más que las actividades y todo, lo primero que quiere es nuestro corazón. Cuando el libro de Mateo, del Sermón del Monte, dice, eh, después dice, no sabes tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones miran y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no miran ni hurtan. Pero dice, después, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Para ilustrar esto, tú puedes detectar qué cosas puede haber en ti, qué es lo que más estás practicando cada día y en tu mente. Cuando todos, de alguna manera, tenemos una lucha interna cada día y todos generalmente rehuimos esos tiempos devocionales con Dios. Rehuimos, nos cuesta trabajo empezar, nos cuesta trabajo mantenernos y podemos distraernos en las redes sociales mucho tiempo y pueden pasar horas. Sin embargo, cuando vamos a la palabra de Dios, no pasa lo mismo. Solo esto lo comento para que cada uno ubique dónde está tu corazón. ¿Dónde es donde estás llevando el mayor tiempo de cada día en, en- en cuanto a tu relación con Dios o lo que tú vives? Y todo esto, sin lugar a dudas, afecta la adoración, ¿sí? Cualquiera que aparenta tener fe, pero no hay en su vida un fruto verdadero, esto es, no hay un interés genuino por las personas, no hay un cargo porque se predique más el evangelio, no te preocupas por tu testimonio, pueden pasar los días, vas y vienes, ni siquiera te acuerdas de que hay gente que se está yendo al infierno. Todo eso es una evidencia de la dureza del corazón. La fe genuina siempre va a implicar un fruto, como decía Santiago. Tú dices que tienes fe sin obras, y yo por mis obras te mostraré mi fe. O sea, la verdadera fe produce obras verdaderas, y no nuestras obras de acuerdo a lo que nuestro corazón piensa o dice, sino de acuerdo al contexto de la Biblia.
Entonces, eh, en el Antiguo Testamento es muy importante relacionarlo, porque cuando Dios liberó a Israel de Egipto a través de las 10 plagas, pues él llamó a Moisés. Moisés, ya sabemos, tuvo sus temores. Total, dice, ahí no está tu hermano Aarón que habla bien. Pero ya llegando allá, pues hizo todos los milagros y en la última plaga, que es la muerte de los primogénitos, la 10ª, fue cuando Faraón los dejó ir, aunque después se arrepintió. Dice Éxodo 12, 1, 2 y 4. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero de los meses del año. Y ese día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Aquí nosotros podemos ver cómo Dios prácticamente les está diciendo, como si nacieran de nuevo. Están ustedes entrando a una nueva vida. Han salido de la esclavitud de Egipto para vivir una vida de libertad y ustedes lo celebrarán perpetuamente. Podríamos decir que la Pascua es el antecedente de la Cena del Señor. Recuerden, la Biblia tiene pactos y con Moisés hizo un pacto. El pacto fue la circuncisión. Con la iglesia, el pacto es la Cena del Señor. Haced esto en memoria de mí. O sea, cambiaron las situaciones. Entonces, esta fiesta judía, volviendo ahí, se le llama la fiesta ágape o la fiesta del amor, en la que se celebraba cómo Dios había tenido cuidado de su pueblo y los había redimido para llevarlos una vida en libertad. Tristemente vemos cómo no supieron los israelitas vivir la libertad que Dios les daba. Por eso en sus corazones se volvieron a Egipto y como además salieron con los israelitas muchos egipcios que quizá impactados por tantos milagros dijeron, este es el Dios, y digámoslo, pero no había consistencia, no había esencia. Y al poco tiempo no tenemos agua, queremos carne y así, ¿no? Tanto que Dios les reclama al final, ¿acaso me ofreciste 40 años a mí, oh casa de Israel? Antes a los dioses falsos los serviste, ¿no? Entonces, cuando el Señor, después de esta descenso a Jerusalén, donde lo alaba la gente, Él destinó un aposento alto, pues, se preparó un lugar para que Él pudiese celebrar la cena con el Señor, donde Él pues, les habló de su muerte y de todo lo que iba a suceder. Él ya les había dado anticipos de esto, pero no lo comprendían, ¿sí? Entonces, aquí Jesús empieza a sembrar las nuevas bases del nuevo pacto. Por eso Él instituyó la cena del Señor. Dice, os doy un nuevo pacto, ¿sí? O sea, hubo un comienzo, como ahorita decía, en el Antiguo Testamento, que es la Pascua, y ahí Jesús estaba celebrando la Pascua, no estaba incumpliendo la ley, estaba celebrando la Pascua, pero ahí Él estaba cambiando las cosas. Os doy un nuevo pacto. Aquí, hasta aquí cumplimos la ley. O sea, recuerden, el fin de la ley es Cristo. Cuando Cristo viene, entonces entra la gracia y entra el nuevo pacto. Entonces, cuando Jesús instituye esta nueva cena, no llena de requisitos a sus discípulos y todo eso, sino les dice que Él había venido para tener un juicio, pero que ellos tenían que vivir unidos en amor. Recuerden, poco antes de este evento, los discípulos venían platicando quién será el más grande en el reino de los cielos. En lugar de estar concientizando lo que Jesús les decía, que el Hijo del Hombre tiene que padecer, tiene que sufrir en la cruz por los pecados de la humanidad y al tercer día resucitará, ellos en sus mentes estaban preocupados en otra cosa. ¿Quién sería el más eminente, no? Recuerden que aún la mamá de Juan y Andrés le dice, queremos que nuestros hijos estén a tu lado. Y Jesús les dice, ¿no sabéis lo que pedís? Y Jesús le dice, ¿podéis acaso beber de la copa que yo voy a beber? Podemos. Dice, a la verdad lo harán. Y ciertamente sabemos en la historia qué sucedió. Pero no está en mí el darlo, sino para aquellos que están reservados por el Padre. Dios todo lo sabe. Pero ¿para quién tiene Dios reservadas las mayores riquezas?
para aquellos que disponemos nuestro corazón para servir a Dios. Aquellos que en la dependencia de Dios y con valentía, porque la verdadera valentía, ¿saben una cosa que es? Someterse a los mandamientos de Dios. Esa es la verdadera valentía. Someternos a lo que dice la palabra, a seguir sus principios y seguir sus reglas, y tener ese corazón para Dios, eso es lo que Dios va a ver. Recuerden, Dios no mira lo que mira el hombre, como le dijo Samuel a Saúl, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Dios ve el corazón. Por eso una de las cosas principales que nosotros tenemos que hacer es dónde está nuestro corazón. Es fácil dictaminar dónde está. Nada más analiza tu pensamiento, analiza tus tendencias, analiza tus gustos, analiza tus acciones y te vas a dar cuenta. Pero a veces estamos tan sumergidos bueno, pues en la actividad diaria y en los deseos nuestros y todo eso que se nos vela esto, ¿no? Por eso la Escritura dice que para el que dispone su corazón, sus oídos oirán a sus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Cuando tú agudizas tu oído por poner atención a las cosas de Dios, por inclinar tu corazón a las cosas de Él, es ahí donde puede empezar el verdadero fruto. Entonces, volviendo a lo que Jesús le dijo a sus discípulos, en Lucas 22:15 dice, he deseado comer con ustedes esta Pascua por última vez. La Pascua. Como decíamos hace un momento, Jesús aquí estaba cumpliendo la ley. Sabemos que nadie la podía cumplir, pero el Hijo del Hombre nunca pecó, nunca engañó y siempre obedeció a Dios en todo, por tanto, Él fue el que cumplió la ley. Entonces, pero aquí prácticamente nos está dando, a través de estas expresiones, este vínculo de la Pascua, ¿sí? Por eso menciona Pablo más adelante, ahorita lo vamos a leer, Cristo, nuestra Pascua, ha sido ya crucificado por nosotros. No sabemos que en el Antiguo Testamento, bueno, después de que Moisés libera al pueblo de Egipto por medio de la mano de Dios y van al monte Sinaí, donde Dios se les manifiesta, etcétera, Dios les da las tablas de los 10 mandamientos, que luego sabemos la historia, se rompen, luego las vuelve a hacer, pero Dios les da instrucciones a seguir. Ahí prácticamente es donde inicia la nación de Israel. Cuando tienen ese contacto con Dios, cuando son expuestos a la palabra de Dios y Dios le dice, yo los voy a bendecir ampliamente si seguís todas mis instrucciones. Y todos dicen, sí lo haremos. Ya sabemos que no soportaron oír la voz de Dios, pero después confirmaron que seguirían ese pacto. Pero al poco tiempo vemos como ellos mismos, cuando se tarda más de la cuenta, o a su juicio, los 40 días Moisés, se rebelan, hacen dioses, Aarón participa de esa mentira, hace tropezar al pueblo y tiene que haber una expiación. Es donde surge la tribu de Leví, quienes matan a todos aquellos que habían quebrantado la ley de Dios. Y ahí se consagraron como sacerdotes para siempre. En el caso nuestro, Dios dice para todo creyente, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todo hijo de Dios es un sacerdote verdadero. Entonces, así como vimos ahorita lo de la higuera, que Jesús la maldijo porque no tenía fruto, nosotros tenemos que, reitero, probar, probar nuestra vida a través de la palabra. Y eso va a ser en nuestros pensamientos, porque recuerden, el pecado inicia en el pensamiento. Luego, si lo vamos consintiendo, va haciendo su trabajo hasta que se llega al hecho consumado, como dice en Primera de Pedro. Y el hecho consumado da a luz la muerte. Pero el desequilibrio, la pérdida espiritual, la pérdida de comunión con Dios, se da desde el momento en que lo concebimos en nuestra mente. De ahí la importancia de lo que Jesús enfatizaba mucho, vivir como Dios dice, nosotros vemos vivir para Él, desarrollar la mente de Cristo. Cada vez que cada persona que se convierte, Dios le da la mente de Cristo. Y tenemos la mente natural y empieza esa lucha a muerte. Todos experimentamos cada día esa lucha. Pero nosotros tenemos que, en un sentido
esforzarnos en la gracia, ser valientes, como dijo Dios a Josué. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios está contigo donde quieras que vaya, ¿no? Josué 1:9. Tenemos que concentrarnos principalmente en las cosas de Dios. Y cuando veamos esa tendencia de dejar, tenemos que orar. Recuerden que la Biblia nos dice, orad sin cesar. Es tan importante esa relación con Dios porque es ahí donde exponemos lo que realmente somos, donde Dios nos puede ayudar y dar el sentido correcto a nuestras vidas. Nadie, absolutamente nadie va a poder ser feliz en la vida de pecado. Para empezar, porque tu conciencia te acusa. Más como hijos de Dios, que cuando Dios nos da su Espíritu Santo, tu conciencia se multiplica a la N veces. Y el Espíritu Santo no te va a dejar inmediatamente. Pero es importante darle esa libertad al Espíritu para que tenga esa mayor influencia. Cuando somos llenos del Espíritu, Él inmediatamente nos hace ver, inmediatamente nos lleva al arrepentimiento. Cuando vamos, nuestra vida nos vamos alejando, cuando vamos endureciendo nuestro corazón, esa voz se va haciendo lejana y cada día la influencia la sentimos más lejana, menos convicción. Entonces Dios en su fidelidad pues tiene que traer las pruebas. Entonces Dios utiliza todo lo que vivamos para llevarnos como hijos de Dios a una mayor entrega, así como Dios utilizó a Faraón y todo lo que era para eh, liberar a Israel, glorificándose en él. Recuerden, ellos, los israelitas, digo, los egipcios, tenían obra de mano gratis con los judíos. Se multiplicó el pueblo, se hizo una gran nación, y decían, dice, se levantó otro faraón que no conoció a José, dice, seamos sabios y esclavicemos a este pueblo para que no se vayan y nos dejen de servir, porque era mano de obra de mano gratuita, ¿no? Ahorita vemos con esos líos de los aranceles, de los carros que se introducen aquí, ¿no? Como dicen, es que la obra de mano en México es más barata, ¿no? Sí, pero han devastado la economía y luego yo ya oí que también Japón y también Alemania ya quiere llevar sus fábricas porque quieren que se desarrolle allá. Bueno, ese es un comentario al margen, pero eso es la cuestión. Todos quieren pagar menos por lo que hacen. Aunque la verdad, Dios vio las quejas de Israel, Dios vio la amargura y decidió que era el tiempo de liberarlos. Entonces es ahí donde llama a Moisés, donde se hacen los milagros, donde Israel es liberado, donde Faraón es juzgado y se mueren sus primogénitos, ¿sí? Entonces, es ahí donde por fin nos suelta Faraón. Entonces, cuando se instituye la Pascua y Dios le dice, cada año la vas a celebrar, volviendo al Antiguo Testamento, entonces el cordero tenían aquellos que apartarlo de acuerdo al comer de cada familia y tenía que convivir con ellos un tiempo. ¿Ustedes creen que no se encariñaban con el cordero? Todo el que tiene animalitos, inmediatamente se encariña con los animalitos. Hasta con los ratones, ¿no es cierto? Con los animalitos, ¿sí? Entonces imagínense, ahí el cordero lo tenían al comer de cada familia, etcétera, y lo iban a sacrificar. O sea, levantaban un afecto por este cordero, porque Dios quería que Israel experimentara el futuro de la profecía, que era el dolor que iba a sufrir el Mesías. Claro, no era comparable, pero ellos tenían que poner las manos en la cabeza del animal y el sacerdote lo mataba. Y ellos sentían cómo se iba perdiendo la vida del animal. Realmente era doloroso. Pero esta ordenanza Dios la instituyó para que ellos entendieran qué es lo que el Mesías iba a tener que sufrir. Tuvieran una idea, porque nunca va a ser comparable. Entonces, después, cuando ya sacrifican al cordero y dice, barre la sangre en las puertas y en los dinteles o los marcos de las puertas, porque pasará el ángel de Dios a juzgar y donde haya sangre no juzgará. Eso fue una idea de la redención, ¿sí? Estaba Dios dando precisamente tipos de Cristo, que el Cordero Perfecto iba a tener que derramar su sangre y todo el que creyera en él y se le aplicara el sacrificio iba a ser redimido. Jesús aquí les estaba mostrando su plan verdadero. No sabemos que los sacrificios en el pueblo de Israel eran repetitivos. ¿Por qué? Porque eran sacrificios temporales, imperfectos.
una gracia que Dios le dio para poder mantener una relación con Él. Pero cuando viniera el Cordero, entonces todo esto iba a ser eterno y para siempre. Entonces, cuando Israel se convierte a Dios, después de oír los mandamientos en la montaña sagrada y celebran la Pascua, es precisamente donde ya se establece esto. Y los judíos lo han venido celebrando, aunque hoy no hay templo. Ya tiene más de 2000 años, bueno, poco menos de 2000 años de que no hay templo. Recuerden que en el año 70 fue cuando lo destruyeron, fue el templo hecho por Herodes. No hay templo, no hay donde sacrificar. Como que eso debía ser una señal para Israel, que vino el Mesías, hizo el sacrificio perfecto y después ya no hubo sacrificio. Así como el periodo testamentario, donde los 430 años, donde Dios calla hasta que viene eh, Juan el Bautista avisando la venida del Mesías. O sea, hoy deberían ver esta situación. Gracias a Dios, muchos judíos en la actualidad se han convertido, pero el Israel como nación sigue incrédula. Entonces, cuando se celebra la Pascua, todas estas eh, reglas que se siguen en la Pascua, que se llama la liturgia, es precisamente donde Dios está dando idea de lo que Él es. Es Jesús como si estuviera diciendo, yo soy el Cordero Pascual, o sea, el que había de venir, el verdadero Cordero. Yo soy el que seré sacrificado por ti. Mi sangre, la cual es derramada, les permitirá escapar de la ira de Dios. Así como la iglesia va a ser arrebatada antes de la ira de Dios, no va a participar de la ira de Dios, así nosotros, al creer en Cristo y poner nuestro corazón en Él, en sus reglas, en su gracia, seremos liberados del día que Dios traiga el juicio sobre esta tierra. Mi sangre es el nuevo pacto que estoy instituyendo esta noche. Eso fue en la cena con los discípulos. Entonces, aquí Jesús prácticamente está ya cambiando las reglas por unas mejores reglas. Ya iba a operar la gracia de Dios, ya iba a ser sacrificado, perdón, el Cordero Pascual, su sacrificio iba a ser perpetuo para todo aquel que creyese en él. Mateo 26 dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Entonces, cada nombre que utilizamos o cada escena que vemos está mostrándonos una dimensión espiritual que nosotros tenemos que comprender, que estaba cambiando en relación a lo que Dios había instituido en el antiguo pacto. ¿Sí? Entonces, la cena del Señor o la Pascua conmemora el hecho de que Jesús comió con sus discípulos y después derramó su sangre. Pero algo muy importante ocurrió aquí. También se llama comunión. ¿Por qué? Porque Dios quiere que a través de la cena del Señor, si hay algo que está mal en nuestra vida, lo confesemos, nos arrepintamos y podamos tener comunión con Dios y automáticamente a tener comunión con Dios, apropiar la gracia y el perdón, vamos a tener comunión con los demás creyentes. En una iglesia, cuando una persona no vive en esa comunión, tiene una actitud de juicio. Siempre, ¿no? Mira, eso lo dice por aquel. Yo hubiera dicho, esto es mejor. Aquí se equivocó. O sea, es una actitud crítica. Nadie es perfecto. Ningún creyente somos perfectos. Todos pecamos cada día. Por tanto, en la convivencia, si se tratara de juicio, ya no nos soportaríamos en muy poco tiempo. Pero ¿qué es lo que hace la comunión verdadera y el amor de Dios? La misericordia. La misericordia apropiada de parte de Dios nos lleva a ser misericordiosos con los demás. Por eso dice la Escritura, con el misericordioso te mostrarás misericordioso e íntegro para con el hombre íntegro. ¿Ven ustedes qué importante es la integridad? A veces nosotros nos creemos nuestras propias mentiras o le damos un matiz espiritual a lo que nuestro corazón desea y nos salimos de prácticamente la doctrina bíblica. Pensar correctamente es pensar exactamente como Jesús actuó y es vivir como dicen las Escrituras. Muchos dicen, no, es que esto es legalismo, es que esto nadie lo puede cumplir. Claro, nadie puede cumplir la ley,
Pero en la gracia, en el amor, todo se cumple. Sí, el amor cubrirá multitud de pecados. El amor cubrirá todas las faltas. Y eso fue lo que Jesús hizo. Entonces, al comer el pan y beber el vino, Dios les hizo una promesa de su regreso, de la liberación. Pero mientras Él tardara en regresar, ellos tendrían que mantenerse en fe. Y es ahí donde les dice, en, en Mateo mismo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. O sea, vuelve a relacionar Jesús el nuevo pacto, el sacrificio perfecto. Por eso, una vez que una persona se convierte a Cristo y verdaderamente se arrepienta, no tiene que volver a arrepentirse. Si realmente nació de nuevo, ya sabe que es para siempre. ¿Qué pasa cuando una persona tiene duda y está ore y ore y ore? Voy a volver a orar, voy a volver a orar. Ya ven que yo les he sugerido muchas veces, re, repasen si realmente fueron honestos. Pero no se trata de orar muchas veces, no se trata de la oración del Salvador como lo hacíamos en otra iglesia. No. Se trata del verdadero arrepentimiento que trae liberación para siempre y un cambio interno en nosotros. Cuando eso sucede, el mismo espíritu que entra en ti te da una seguridad que nadie te puede quitar. Pero mientras no tienes esa seguridad, a lo mejor es que realmente no te has arrepentido y tienes que trabajar mucho en tu vida, en tus motivos, en tus razonamientos, en qué estás tomando de Dios y qué estás desechando de Él, porque tristemente así somos. Pero cuando nosotros ya creemos en Cristo, ya nos podemos acercar confiadamente. Dice Romanos 3 del 21 al 24. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Como nadie puede comprar la salvación, Dios nos la regala, pero nos pide un corazón sincero, un corazón que desee un cambio verdadero de esencia en su vida. Si tú estás a gusto con tu vida, con lo que tú eres, nunca te vas a arrepentir verdaderamente. Si tú crees que tu criterio es el mejor, que lo que tú piensas es lo correcto, nunca te vas a arrepentir. Y la tendencia de nuestra naturaleza sin Dios, de nuestra mente humana, no la mente de Cristo, es esa. Es justificarse como aquel rico. Señor, ¿qué puedo hacer para ir al reino de los cielos? Le dice a Jesús. Guarda los mandamientos, todos los he guardado. El Señor decía, no, pues aquí ya la hice, ¿no? Yo he guardado todos. Pero ¿quién puede contra Dios? Dios sabía lo que había en su corazón y tocó el punto donde él fallaba. Bueno, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y ven, sígueme y tendrás tesoro en el cielo. Ah, no, se fue entristecido. Medita, ¿qué es lo que te está impidiendo a ti ir a Cristo? A lo mejor en tu manera de pensar y de ser, dices, no, yo soy un buen creyente, no hago esto, no miento, no lo otro, no robo, soy honesto. Sí, pero a lo mejor te falta algo. Y a lo mejor está tan escondido que solo Dios te lo puede hacer ver. Pero ¿cómo te lo hace? ¿Cómo Dios nos habla? Antes hablaban los profetas y todo, pero Él nos habla a través de la palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante de toda espada de dos filos, y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Esta última frase, la palabra de Dios discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. ¿Ves por qué nos puede costar tanto trabajo acudir a Dios cada día? Porque no queremos cambiar. La lucha interna que nosotros tenemos, a la que alimentes es la que va a gobernar tu vida. ¿A cuál estás alimentando? Dicho de otra manera, ¿no? ¿A cuál estás alimentando? Entonces, en el Antiguo Testamento, todos veían eso, la venida del Mesías como algo que anhelaban. Jeremías 31:31 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y en Hebreos 8 del 11 al 13 dice,
Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Recuerden ustedes que nuestra conciencia está estructurada de acuerdo a la ley. Haces mal, mereces un castigo. Por eso una persona que peca no puede ser feliz porque su conciencia la acusa. No tienes derecho a ser feliz porque no lo mereces. Eso te dice tu conciencia cada vez que pecas. Pero cuando vienes a la gracia y arreglas con Dios, sabiendo que Él es propicio, como dice este pasaje, a tus injusticias y que nunca más se va a acordar de tus pecados, y que Él ya nunca va a cambiar su actitud ante ti, entonces tienes que ir confiadamente a Él para que te ayude a cambiar. Esa es la gracia, ¿sí? En Miqueas 7, 18 y 19 dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, antes se deleita en misericordia. Él sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. ¿Qué Dios como tú, que sepulta la maldad? Ahí está. Entonces, el antiguo pacto siempre señaló hacia el Mesías. Por eso, Romanos 10:4, el cumplimiento de ese, dice, bueno, Jesús es el cumplimiento de la ley, ¿sí? El Cordero de Dios, perfecto, sin mancha, el sacrificio perfecto es el que nos iba a liberar. Y Jesús les advierte a sus discípulos, yo os digo, Mateo 26:29, que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Esa promesa que él estaba haciendo, sabemos que ocurrió, Jesús fue llevado al cielo y nunca ha estado para volver a beber del fruto de la vid. Pero ¿por qué se nos dijo Jesús? Para que cada creyente tuviera los ojos puestos en el reino. Naturalmente nosotros siempre ponemos los ojos en las dificultades, en las circunstancias. Pero si ponemos los ojos en el reino, todo está solucionado. Por las cosas que te preocupas hoy o que te preocupaste en el pasado y pasaron los años y te das cuenta que no eran tan relevantes. Yo muchas veces decía, de todo lo que te preocupas en la vida, poco acontece. Sí, sí pasan cosas, sí pasan pruebas, claro que sí, pero nunca de acuerdo al grado de tu preocupación. Pero cuando pones tus ojos en el reino, en la obra maravillosa de Jesús, sabes que esta vida no significa nada, que solo es la transición del tiempo para recibir tu vida eterna, máxime si ya te convertiste. Entonces, tu vida está solucionada en Cristo. Por eso dice en Romanos 8, antes en estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por el cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa nos separará del amor de Cristo. Nada te puede separar del amor de Cristo. Entonces Jesús les dijo, yo no voy a volver hasta que venga. Por tanto, cada creyente tiene que tener en su corazón el anhelo de su regreso. Una de las cosas que produce el pecado y nos da insensibilidad es precisamente que nos roba este anhelo de su regreso. Hay falsos predicadores que dicen, no, yo prefiero quedarme para ganar más almas para Cristo. Yo no anhelo el arrebatamiento. Eso es falso. Esas son las desviaciones que muchos propician, que son sutiles, que usan parcialmente la palabra de Dios para confundir. Por eso es que cada creyente tiene que tener en su mente, morando en la palabra. Porque cualquiera de nosotros aquí, como pasó con Israel, el día de mañana pierde la pista y empieza a decir mentiras. ¿Y cómo vas a saber qué es mentira si no lees la palabra? Si tú lees la palabra y vienes aquí y escuchas la verdad, se afirma la verdad. Si tú no vives la palabra y se dice mentira, no la vas a discernir.
Pero si vives en la verdad, traes la palabra en tu corazón, vas a discernir la palabra. Eso fue lo que nos ayudó a separarnos de la otra iglesia. Que Dios nos ayudó a discernir la mentira que se estaba viviendo. ¿Ven ustedes? Tenemos que vivir por la verdad. Y dice, si alguno viene a mí y no aborrece, etcétera, primero es Dios. En relación a todo lo que vivimos, primero es Dios. ¿Cómo le podrás dar su lugar a Dios? Practicando, viviendo, pidiendo. Como Dios le dijo a Timoteo, esfuérzate en la gracia, esforzándonos en la gracia. Todos sabemos cuando algo anda mal. Lo primero que pasa cuando hay pecados es que pierdes la paz, pierdes la comunión con Dios y te das cuenta por eso. Pierdes la seguridad, pierdes el sentido profético de las cosas y te concentras en las cosas de este mundo, en los problemas de este mundo. Cuando Dios es poderoso, nada es imposible para Dios para arreglar las cosas de acuerdo a su voluntad. Tampoco le puedes decir a Dios, yo quiero que tú me respondas de esta manera a mis oraciones. Estás falseando la escritura. Dios te va a responder siempre de acuerdo a lo mejor para ti y para tu crecimiento espiritual. Pero a veces nosotros nos decepcionamos de Dios porque tenemos en mente las cosas materiales. Dios dame dinero, Dios dame esto, Dios que no sufra, etc. Cuando tú no sabes que lo que Dios trae en tu vida lo hace para que crezcas espiritualmente. De ahí la importancia de celebrar la Cena del Señor y ver todas estas cosas, concientizar otra vez la gracia de Dios, concientizar nuestra necesidad de depender de Él. Entonces, la Cena del Señor conmemora la muerte de Cristo en la cruz por nuestros pecados y señala su regreso en gloria. Ahí está el punto. Tenemos que anhelar su regreso en gloria. Cuando nosotros participamos de esta cena, se debe de reanudarse nuestra gratitud a Él por lo que hizo por nosotros. Piensa en una cosa. Si Dios ya hizo todo por ti en la cruz y te compró con el precio de su sangre, ¿qué derecho tienes a pedirle cosas? Cuando ya lo dio todo por ti. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no? ¿Cómo no nos dará también todas las cosas? O sea, Dios dio lo que más valor tenía para Él, su Hijo amado, quien renunció a ser Dios, se hizo hombre, etc. Si ya Dios lo dio y te dio la salvación, ¿qué derecho tienes a pedirle otra cosa? Era para que nos dejáramos guiar por Él en todo lo que hagamos, para que diéramos gracias en todo, como dice Romanos, lo que vivamos, porque todo tiene un propósito y una razón de ser. Si no fuera así, entonces Dios no tenía el control de todo y eso no es cierto. Dios es soberano y tiene el control de todo. Por tanto, nada de lo que pasa en nuestra vida es por casualidad y aún las consecuencias de nuestros errores Dios las usa para que aprendamos. Si no, no diría la Escritura, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, ¿qué tienes que reclamarle a Dios por cómo vives? Tus deseos que están por sobre la voluntad de Dios, esos son los verdaderos ídolos que se oponen a tu entrega. Si tu deseo es solo vivir para Cristo y servirle, ¿estás bien? Si tu deseo es otro, o quieres usar a Dios para que cumpla tus caprichos, estás cerrado. Entonces ya perdiste la pista. Por eso es tan importante. Entonces, por eso Jesús dijo, ¿no? Después de haber cenado, y tomó la copa, ese nuevo pacto en mi sangre, haced esto en memoria de mí. Y en el Antiguo Testamento, solo para anclar la relación, en Éxodo 24:8 dice, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con nosotros sobre todas estas cosas. No era la sangre de animales lo que quitaba el pecado, era poner la fe en Dios. Recuerden, y creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cuál era la señal del nuevo pacto, perdón, del antiguo pacto? Después de esto, la circuncisión. ¿Cuál es la señal del nuevo pacto? La cena del Señor. ¿Ven ustedes? Por eso Dios nos pide celebrar. Entonces, ahí
Estamos recordando todo lo que Jesús hizo en la cruz. Y Jesús, que es el cumplimiento de la ley, en Romanos 9:5 nos dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Jesús es Dios y Él es el único que pudo ser capaz de redimirnos. Por eso es que en Hebreos se da una explicación de todo esto y vamos a leerla. Es en Hebreos 9:23 al 28 que dice así. Pues fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Ven ustedes? Aquí es muerte y juicio. Por eso no puedes recibir a Cristo muchas veces. Es una. Y debes de buscar, trabajar en tu vida para el verdadero arrepentimiento. Entonces, Juan el Bautista, quien después de haber callado a Dios los más de 400 años, vino y empezó a predicar. Juan 1:29. El siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es uno de los acontecimientos más importantes porque a partir de aquí empezó el ministerio de Jesús. ¿Sí? Fue investido como hombre, porque recuerden, renunció a ser Dios y se hizo hombre, del poder de lo alto y empezó su ministerio. Aunque claro, nunca dejó de ser Dios. Solo renunció a esa divinidad para poder cumplir la ley. Entonces, Jesús, cuando declara constantemente a sus discípulos de la muerte y la resurrección, ellos no lo entendían. ¿Sí? Y Dios quiere que nosotros, en un acto tan solemne como es la Cena del Señor, verdaderamente dispongamos nuestros corazones y nos estimulemos unos a otros a la verdadera entrega. Lo que va a sostener a una iglesia en la sana doctrina y unida es el amor unos por otros, producto de la oración unos por otros. O sea, si cuando tú pecas no te estás amando a ti mismo porque muchas veces pecas y sabes que va a traer consecuencias. Pero cuando tú apelas a la misericordia, como decíamos hace un momento, entonces te vuelves misericordioso. Y esa es la fuerza de la iglesia. El amor unos por otros, ayudarnos en nuestras debilidades por medio de la oración, muchas veces por medio de palabras de aliento, porque si no es así, entonces Dios no va a estar aquí. En el Salmo 125, 5 y 6 dice, aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Por eso es tan importante venir con un corazón preparado. Porque Dios aborrece cuando no tienes ese corazón sincero y puro. Pero Dios en su gracia nos da todo.